Bueno, entonces, como les decía hace un instante, vamos a comenzar ahora esta clase, nuestra última clase de marketing urbano, eh, de esta unidad, subunidad que le dedicamos a este tema, y que corresponde a este 29 de junio de 2026. Voy a ir a la presentación y comenzamos entonces haciendo un breve repaso del último tema, muy breve repaso el último tema que vimos la clase pasada, donde yo les presenté una clasificación, una taxonomía. Una taxonomía es un término más científico para hablar de una clasificación, ¿no? De ciudades, hablamos de ciudades imagen, que son estas ciudades que ya tienen un patrimonio cultural, histórico, que las hace fácilmente identificables. En general son ciudades globales, no exclusivamente, pero muchas de esas lo son. Y decíamos que la identidad se subordina a la personalidad como componente de la imagen. Rápidamente, para recordar esto, cómo se ven los habitantes, los residentes, así son percibidos desde el exterior. Imagen, identidad, personalidad coinciden. Les di algunos ejemplos: Londres, Nueva York, París, Berlín, Tokio. Eh, no es una lista exclusiva ni excluyente, sino que hay muchas otras, pero les puse estas como ejemplo porque en general son rápidamente identificables por sus características globales como ciudades imagen. Después dimos otra categoría, que es otra categoría dentro de esta clasificación, que son las ciudades al borde del abismo, ciudades que han pasado por una crisis de su modelo económico, que han tenido mucha influencia histórica, política, cultural. Pueden ser capitales de un departamento, de una provincia, o ciudades muy importantes en el ámbito nacional, regional, pero que no suelen ser capitales de estados nacionales. Nos encontramos aquí, no siempre es así, pero en muchos casos son ciudades portuarias o ex ciudades portuarias que han tenido una fuerte vinculación con el río y con el mar, y como les decía en clase anterior, en algún momento ese puerto dejó de funcionar y esa vinculación con el río o el mar, sin ser puerto quizás, ¿no? Una ciudad ribereña, eh, ha entrado en crisis, ¿no? Como se dice habitualmente, le han dado la espalda al mar o al río, y todo eso viene con un fuerte impacto en los espacios públicos, en la calidad de los espacios públicos. Se deteriora el frente sobre el río, y entonces todo eso pasa a ser una zona marginada, abandonada, relegada, y como les decía recién, la ciudad va constituyendo una vida social a espaldas al agua, al río, al mar, el lago. Les di algunos ejemplos de ciudades al borde del abismo, que no han estado o que quizás están en este momento. Y algunos ejemplos son Guayaquil en Ecuador, Rosario en Argentina, Barranquilla en Colombia, Miami en el estado de la Florida en Estados Unidos, Barcelona, aunque les resultara un poco extraño, estamos en la clase anterior. Vamos a admitir a un invitado, Florencia. Le damos la bienvenida a Florencia. Para los que van ingresando ahora, les comento, estamos haciendo un breve repaso de la última etapa de la clase anterior con la clasificación de las ciudades, ¿no? Que hacen marketing de ciudades. Hacia Barcelona también, ¿no? En su momento lo fue. Ahora tiene nuevos problemas Barcelona. Si se ponen a googlear, vamos a googlear, van a encontrar que en Barcelona hay todo un tema de crisis de la vivienda, altos precios de los alquileres, problemas de transporte, la masificación del turismo, el problema migratorio. Bueno, hay una serie de problemas que no sé si alguna vez dejaron de existir, pero sí han recrudecido en Barcelona, y está tapando un poco el éxito de ese modelo de ciudad que lo tuvo hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Y después vimos el último caso dentro de la clasificación de ciudades que hacen marketing de ciudades, que son las ciudades paso a paso. Son, como decíamos, ciudades que completaron o tienen muy avanzado un proceso de desarrollo urbano donde pusieron al día sus infraestructuras y servicios urbanos, ¿no? Y también se han desarrollado como nodos logísticos. En muchos casos están asociados a clusters, ¿no? Digamos, a polos de innovación tecnológica. ¿Y qué les falta a estas ciudades? Digamos, han hecho todos los deberes bien, por eso estamos hablando paso a paso, ¿no? Han concretado una cantidad de pasos, ¿no?
que les permitiría a esta altura de ese proceso desarrollar una marca de ciudad, ¿no? Poner en valor sus intangibles, poner en valor su propia marca, que es el nombre de la ciudad. Y hay ejemplos de ciudades que han experimentado este proceso de paso a paso. Bogotá, ¿eh? En Colombia, Santiago de los Caballeros en Dominicana, León en España, Montevideo en Uruguay, Villa Gesell en Argentina, en su momento, ahora ha tenido un retroceso quizás en el tema de marca. En algún momento el municipio de San Martín, en oeste digamos, Buenos Aires, la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, en el hermano país de Colombia, y Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. Ejemplos, podemos encontrar muchísimos más, acá algunos de los que hemos trabajado, conocemos nosotros por haber estado vinculados académicamente o profesionalmente con estas ciudades. Bien, entonces, es un repaso de lo que vimos en la última clase, en la segunda parte de la última clase. Ténganlo presente porque justamente durante el examen van a encontrar el segundo examen domiciliario una consigna que tiene que ver con el tema de la clasificación, así esta que hemos operado, que van a tener que operar, utilizar, instrumentar en una de las consignas del segundo examen. Entonces, nos queda por ver este tema, ¿no? Que es cómo se hace marketing urbano. Vimos los fundamentos conceptuales, teóricos, vimos clasificaciones de marketing urbano, definiciones, mejor dicho, de marketing urbano, las tres, la definición mercadotécnica o de marketing urbano, la política y la definición de marketing urbano holística. Y ahora, después de hacer una clasificación de las ciudades de cómo hacer marketing urbano, vamos a ver cómo se instrumenta, cómo se hace marketing urbano, cómo se lleva esto a la práctica, cuáles son las estrategias para hacer marketing urbano. Estén atentos también, estén atentas, porque aparece alguna consigna en el examen que tiene que ver con la aplicación del concepto y los métodos del marketing urbano a algunos municipios, ciudades, localidades de referencia del sur de Gran Buenos Aires. Bien, entonces, primera consideración. Yo tomo esto, como dice acá al pie de página, de un libro que escribió un colega amigo que se llama Germán Leva, que creo que en algún caso ya han cursado con él, o algunos lo harán próximamente en la materia de Introducción al Comercio Internacional. Germán desarrolló para un trabajo que tiene que ver justamente con economía urbana, donde trabajamos juntos hace muchos años, de cómo se elabora una política pública, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces de política pública, pero una política pública no es tomar una necesidad porque sí, que 4 políticos, 5 políticos se pongan más o menos de acuerdo para diseñar esa política, para armar un decreto, una norma, una ley, y que eso se transforma automáticamente en una política pública, en este caso políticas públicas urbanas. Acá vemos claramente cómo una política pública pasa por distintas etapas, ¿no? Una primera parte es la inquietud cívica, como dice aquí arriba en el slide, inquietud cívica, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos con gente que vive en un barrio, en una localidad, en una ciudad, en un municipio, que tienen alguna inquietud frente a un problema, un conflicto que se suscita en ese barrio, en esa localidad o en el municipio en general, que surge de los propios ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Muchas veces quienes detectan los problemas de inseguridad en un barrio o en una ciudad o en el municipio en general son los propios ciudadanos que viven, que ponen el pie ahí en el barrio y que viven cotidianamente esas situaciones de inseguridad. O cualquier otro, problemas de servicios públicos, de transporte. Hay como una inquietud, un malestar. Decimos, esto no es como era antes, podría ser mejor, pero eso no alcanza para generar una política pública. Hay que, el comentario, el boca en boca, ese malestar social, tiene que pasar a una etapa que se llama de problematización de la esfera pública. Problematización en la esfera pública. La esfera pública es la opinión pública, el ámbito social, ¿verdad? El hábitat y el hábitus donde se desarrollan estas cuestiones. Entonces ya ahí empiezan a aparecer, quizás, además de la inquietud cívica, la preocupación de los medios, circula por las redes,
Algunos políticos empiezan a hablar, tanto de la oposición como del oficialismo a nivel local, de ese problema. Se empieza a problematizar esa inquietud, ese rumor social. Cuando llegamos a esta etapa, nos encontramos con la necesidad del diseño de políticas públicas. Para dar respuesta a ese problema, políticas públicas, ¿verdad? Y en todo proceso de diseño de política pública hay 5 fases, que las tienen ahí abajo, muy bien esquematizadas. Política pública de cualquier orden. Nosotros lo vamos a aplicar al tema de la imagen, la identidad, la cultura ciudadana, el posicionamiento de la ciudad, todo lo que involucra al marketing de ciudades, al marketing territorial, pero en toda política pública tenemos una etapa, una fase de definición del problema, hay que concretar, bueno, decimos, ¿qué es esto que queremos resolver? Vamos a definir el problema, el alcance del problema, las limitaciones del problema. Tenemos que pensar en la formulación de alternativas de solución. Todo problema no se resuelve de una sola manera, sino que hay distintas maneras de hacerlo, combinaciones de solución. Luego se pasa a la elección de la mejor alternativa. Tenemos un set de alternativas. Decimos, bueno, se consensúan con la sociedad civil, los políticos, cuál es la mejor alternativa. Se pasa luego a la implementación. ¿Y qué es la implementación? Bueno, la implementación no es declamar, tenemos políticas públicas. Eso pasa mucho en Argentina muchas veces, en los últimos años, tenemos políticas públicas. Bueno, las políticas públicas implementarlas, porque de declamar políticas públicas el mundo está lleno, pero hay que implementarlas. ¿Y cómo se implementan? Con programas, proyectos, acciones concretas. Uno puede tener un programa, un proyecto, pero los programas y los proyectos, que son en general, el programa es más general, involucra muchos proyectos. Por ejemplo, el tema de seguridad, que podemos tener para el municipio un programa municipal de seguridad, con distintos proyectos de prevención, de conciencia ciudadana, ¿eh? de, de control urbano, no sé, una cantidad. Y después acciones concretas, por ejemplo, concientización, acciones en los barrios para generar cadenas en las redes o cadenas de alarmas, o el mapeo de la inseguridad por los barrios. Bueno, eso son acciones concretas. Es un programa general, proyectos en particular y acciones concretas, ¿verdad? Y por último, toda política pública supone también la evaluación de los resultados. Eso es muy importante, porque nosotros podemos tener políticas públicas muy buenas en el papel, tener programas, proyectos y acciones geniales, pero después los resultados no son los que se corresponden con los objetivos planteados. En cuanto a recursos, a eficacia de las acciones, recursos presupuestarios, recursos humanos, la evaluación de los resultados, la auditoría de esos resultados, ¿no? De esas acciones concretas. Bueno, eso es una política pública en general. Bien, entonces, ¿cuáles serían desde la perspectiva de las políticas públicas urbanas las etapas de un plan de marketing urbano que estaría dentro de lo que veíamos anteriormente, la implementación, el diseño, ¿no? O dentro de todo el plan en sí mismo podría contener cada una de estas 5 etapas. Bueno, lo que vamos a ver ahora es específicamente para marketing urbano la elaboración de esa política y su implementación. La primera etapa es lo que se llama el kick-off. ¿Saben? El kick-off ahora en tiempos del Mundial lo ven cada vez que se inicia un partido de fútbol. El kick-off es la patada inicial, ¿no? Vieron que el árbitro dice, bueno, vos para este lado, vos para el otro, eligen el arco y se sortea quién patea primero, quién mueve la pelota. Bueno, el kick-off es el movimiento inicial, el movimiento inicial, la patada inicial. ¿Cómo arranca esto? Con la constitución de lo que se llama aquí en general un comité directivo, un grupo que inicialmente dirige las primeras acciones para pasar de la inquietud a la problematización de la cuestión. Y acá, en paralelo a cada etapa, yo les voy aportando los déficits o problemas que se pueden presentar en cada etapa, porque eso hay que estar muy atento siempre. Uno se cree que con calmar un grupo de gente que está interesada en un tema, técnicos, políticos, vecinos, con eso alcanza. Entonces, en esta etapa inicial, esos son los problemas. Falta de sensibilización de los actores y ciudadanos. Uno
puede arrancar con muy buenas intenciones. Esperen que alguien quiere ingresar. Vamos a ver. Zaida, le damos la bienvenida. Ahí está Zaida. Bienvenida, Zaida. Estamos haciendo las etapas de un plan de marketing urbano, en la primera justamente, que es la constitución de un grupo de interés y que lleva a la acción esto. Puede suceder también que las expectativas sean muy exageradas. La gente se crea demasiadas ilusiones respecto a formas de resolver problemas que después es muy difícil de implementar. Las informaciones entregadas son imprecisas o insuficientes. A quienes tienen la obligación de comunicar, esto en general le corresponde a los políticos, a los técnicos, no suministran a la comunidad la información necesaria para que se comprenda el alcance de ese problema y las acciones que se van a implementar para resolverlo, en este caso vinculados con el marketing urbano. Otra cosa muy importante en esta etapa que es no se involucra a los actores locales relevantes. No se genera un consenso amplio para que participen instituciones a nivel local que son relevantes para diagnosticar y también para implementar las soluciones. Por ejemplo, le digo, si hay un problema de imagen de la ciudad en relación a su inseguridad o a su falta de servicios urbanos, déficit de servicios urbanos, o si es una ciudad hotelera, una caída sensible en la recepción de turistas, porque ha caído la calidad del servicio hotelero, o los medios de transporte para llegar a la ciudad, o los medios de transportes internos, o la calidad del espacio público. Bueno, casos en esas ciudades tenemos que contar con la participación activa del sector hotelero, turístico, vinculados, involucrados en esa actividad. ¿Alguien quieren entrar? Vamos a admitir a Milagros. Ahí está llegando Milagros y le damos la bienvenida y le recordamos, como a todos los que van ingresando, que estamos en esas etapas de un plan de marketing urbano. Bueno, estas son las dificultades que se presentan en esta primera etapa, que es la inicial, ¿no? La constitución de un grupo de interés en torno a estos temas. Estamos ahí medio entre lo que decíamos recién, el malestar social, la inquietud social y la etapa de problematización. Después, ¿qué necesitamos? Bueno, algo que ustedes ya hicieron con el tema de consultoría. Ustedes en el trabajo de investigación por equipo, análisis situacional, un diagnóstico. Esto cuando uno hace cualquier plan, el plan que sea, en una política pública en general, en marketing urbano en particular, o hasta en la vida misma, nosotros cuando queremos resolver un problema tenemos que hacer un análisis situacional, que es otra forma de llamar a lo que habitualmente se llama diagnóstico. Acá hay un problema también, una serie de problemas que no se define exactamente la demanda del análisis. ¿Qué es lo que queremos, qué diagnóstico queremos hacer y qué información queremos recopilar en función de la demanda exacta de aquello que se quiere resolver? Necesitamos información, pero no un exceso de información que nos dispersa el análisis. Y aquí es muy importante también algo que se denomina la sinceridad del diagnóstico. Muchas veces en las ciudades, en los municipios, sobre todo desde la parte política, a veces desde la oposición misma, y en general de parte del oficialismo que está a cargo del gobierno de la ciudad en ese momento, el diagnóstico no suele ser sincero, porque es una forma de mostrar aspectos negativos de la ciudad que a nadie le conviene en principio, pero si queremos resolver un problema, el diagnóstico tiene que ser profesional, muy certero, completo y sistemático. Es como si ustedes fueran al médico y el médico les hace un diagnóstico, oculta datos del diagnóstico, ¿se entiende? Uno tiene que tener, o ignora ciertos aspectos. O si ustedes tienen un problema de salud, no lo destaca como corresponde eso, ¿no? No nos enfrenta a la situación. Bueno, esto sucede lo mismo, tiene que ser un diagnóstico profesional, sincero, completo y sistemático. Entonces después pasamos a una etapa que es muy interesante de construir con la comunidad, que es la visión urbana, una visión de ciudad. Si estamos con una ciudad problematizada, que tiene problemas en general de transporte, de identidad, si es una ciudad turística que ve en crisis su sector turístico, tenemos que relanzar la ciudad. Y una ciudad se relanza, se regenera a partir de una nueva visión, con objetivos generales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de visión urbana que han aplicado algunas ciudades, pero ¿cuál es el riesgo
de no tener una visión urbana bien construida con objetivos generales bien específicos, ¿no? O bien explicitados. No se comunica el sentido y la utilidad de la visión, a veces queda como una frase general así muy bonita, pero sin aplicación, no se le encuentra el sentido. La imagen objetivo no es suficientemente visionaria y no se basa en los sueños de la comunidad. Eso también es muy común, ¿no? Porque a veces se contratan expertos que no conocen demasiado en la historia, la cultura de la comunidad, de esa ciudad, y proponen imágenes, visiones que son muy generales y que no corresponden a esa tradición, a esa cultura. También puede ocurrir que haya poca consideración de estos elementos de parte de los representantes y actores de la ciudad. ¿M? No los toman muy en cuenta las personas que ingresan o las instituciones que participan en la ciudad. Y tampoco y puede suceder que haya poca implicación, que se comprometan los grupos de interés de la ciudad, ¿no? Yo les daba el caso recién de una ciudad turística, tiene problemas en la recepción de turistas, por los motivos que sea, que el sector hotelero no esté comprometido, ¿no? Y no se implique en esa construcción de la visión de la ciudad, es un problema grave. Bien, acá le doy algunos ejemplos de ciudades concretas, ¿no? La ciudad de Copenhague 2030, el plan estratégico del 2030 de marketing de ciudad, la ciudad dice ser la capital. Y este tipo de frases son las que arman la visión de una ciudad, ¿no? También los documentos arrancan con esto, la visión. Ser la capital más viva y sostenible del mundo, donde la calidad de vida sea excepcional para todos los habitantes y visitantes. Acá vean ustedes cómo enfatizan distintos elementos que son muy importantes a la hora de después diseñar las políticas urbanas en general y las políticas de marketing urbano en particular, ¿no? Ciudad viva, vital, ¿eh? Sostenible. Ahora es muy común escuchar y leer esta palabra sostenible en el mundo de las ciudades, donde la calidad de vida sea excepcional, ¿no? Plantear la calidad de vida como un atributo que nos va a diferenciar incluso de otras ciudades de la región, para todos los habitantes y visitantes. ¿M? La calidad de vida no solo sirve para atraer turistas, para retenerlos, para fidelizar los visitantes, sino también para los propios residentes. ¿M? Que para muchos siempre el primer turista de la ciudad, el primer visitante debe ser el propio residente. ¿M? Entonces, ¿cuál es la explicación más concreta, más analítica? Esta visión refleja el compromiso de Copenhague, la capital de Dinamarca, con la sostenibilidad ambiental, la innovación y el bienestar de sus ciudadanos. La ciudad ha implementado numerosas políticas para reducir su huella de carbono, para bajar el nivel de contaminación, promover el transporte público y la movilidad sostenible y crear espacios verdes y accesibles. ¿Ven? Esos son programas asociados a determinadas políticas urbanas que redundan en una mejor calidad de vida. ¿Y todo eso de dónde proviene? De la elaboración de una visión en común, que es la frase que ustedes encuentran en esta diapositiva en primer lugar. Eso es Copenhague. Vamos ahora al caso de Portland, en Oregon, Estados Unidos, en el estado de Oregon. Una ciudad muy interesante también, Portland. Este es su eslogan, o su visión, mejor dicho. El eslogan es este, Keep Portland Where, ¿no? Ser una ciudad mundialmente reconocida por su calidad de vida, ¿ven? Como se espera la calidad de vida como un recurso en la narración de la visión, diversidad, sostenibilidad ambiental, economía innovadora y compromiso con la justicia social. Entonces, ¿esto es cómo se interpreta? Portland se ha destacado por su enfoque en la sostenibilidad, la movilidad activa, la movilidad activa en el sentido de la justicia social, de tener más y mejores oportunidades para todos. La planificación urbana basada en la comunidad, o sea, esto es muy importante porque la planificación no es una cuestión de técnicos, sino que apela al conocimiento, la sabiduría, las inquietudes de la propia comunidad de la ciudad. La visión de la ciudad enfatiza la importancia de esta diversificación cultural, la economía local y la justicia social. Este lema que ven aquí, Keep Portland Way, se utiliza activamente para fomentar el apoyo a los pequeños negocios independientes, las artes, la diversidad cultural, que es un modo de resistir a la homogenización y la corporatización de las ciudades, ¿no? Como que esto es muy importante porque se le da voz, como se dice ahora, se visibiliza también actores urbanos que a veces son más difíciles de identificar desde el punto de vista de la importancia que adquieren para el desarrollo económico, cultural, político de la ciudad, ¿no?
Bueno, y entonces de esta manera, también una consecuencia de tener una visión tan bien elaborada y que se traduce después en políticas públicas urbanas para la ciudad, es preservar la identidad, que es poco convencional en Portland. Si quieren, les dejo ahí la inquietud, no lo vamos a ver ahora, porque no es un caso de estudio en particular, de Portland también, que es muy, muy interesante, muy interesante. Incluso se han hecho series, hay una serie muy famosa en los unos años atrás, cuando empezaba este clímax, este auge de las series, se llamaba Portland, justamente, tenía el nombre de la ciudad, y los personajes tenían que ver justamente con las características de identidad, de imagen, de personalidad de los habitantes en general de Portland. ¿Mm? Se las recomiendo, búsquenla por ahí, que aparte es muy divertida, ¿no? Es una comedia. Este, vean ustedes cómo en el cine, en las series también esto permea de alguna manera, ¿no? Va permeando. Bueno, entonces acá tiene ejemplos de visión. Medellín, en Colombia, visión, una ciudad para la vida más equitativa, innovadora y sostenible, donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar toda su potencial. Bueno, parece muy general, pero que nos permite explicar lo siguiente. Medellín experimentó una transformación notable en las últimas décadas, es muy importante, Medellín venía en una situación muy crítica, narcotráfico, violencia política, guerrilla, paramilitares, ustedes saben cómo fue la situación de Colombia, que en algún sentido todavía perdura, pero a menor escala, pasando de ser una de las ciudades más violentas del mundo, lo que decíamos recién, a un referente de innovación social y urbana, una profunda transformación en pocos años de esa situación crítica a una ciudad pujante, o sea, retomar un poco la imagen que tenía la ciudad históricamente, es una ciudad pujante, emprendedora. Y esta visión, la que habíamos recién, refleja el compromiso de la ciudad con la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Esto siempre es recurrente en las ciudades, la narración de la inclusión social, la mejora de calidad de vida y el desarrollo sostenible. Este eslogan, Medellín, la eterna primavera, ese es el eslogan, ¿no? Hace referencia a su clima agradable y constante que mantiene temperaturas primaverales durante todo el año. Eso es una característica climatológica de Medellín. Ustedes en cualquier época del año van a encontrar una temperatura, puede tener un poco más, un poco menos, que ronda los 24 o 25 grados, 23, 24, 25, clima primaveral, y es muy agradable. Entonces, imagínense un clima primaveral durante todo el año, invita a la vida en el espacio público, al encuentro, la sociabilidad. Acá no hay team invierno o team verano posible, ¿eh? El team primavera para elegir. Bien, entonces vamos a la siguiente etapa. Hasta acá vamos bien, ¿se entiende el sentido de lo que estamos exponiendo? ¿Alguna consulta? ¿Voy demasiado rápido, demasiado lento? Díganme ustedes. ¿Algún comentario en el chat para comprender, para tener referencia? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna manito? Algo que diga. ¿No? Me están escuchando, importante, ¿no? O sea, no estoy hablando en el vacío. No se cortó la conexión. ¿No? ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Se entiende, ¿no? Se va comprendiendo. Es muy útil esto. Les va a venir bien también, incluso creo que para el trabajo de investigación por equipo, si lo quieren aplicar. Es ver concretamente cómo se hacen las cosas en las ciudades. Ignacio, vos estudiabas desarrollo económico, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Acá licenciatura en desarrollo económico. Bueno, acá tenés, o economía del desarrollo, pero economía del desarrollo. Bueno, acá tenés, esto es material de economía del desarrollo urbano. Esto se utiliza mucho en desarrollo urbano, así que si algún día querés especializarte en algún tema de economía del desarrollo, acá tenés una puerta abierta. Bueno, entonces, es aplicable a cualquier disciplina en la que ustedes están estudiando. Incluso es muy útil esto para recursos humanos, aunque no lo crean, ¿no? O para comercio internacional. ¿Mm? Bueno, entonces, les decía, la siguiente etapa. Tenemos la visión, tenemos el diagnóstico, la visión, vamos a tener que implementar esa visión a través de estrategias. Una estrategia es el nivel más general de la implementación. Uno define una estrategia y después pasa a la parte más táctica, que son los proyectos, las acciones. La estrategia, la visión a largo plazo, la instrumentación de la visión a largo plazo. ¿Cuál es el problema que se puede presentar acá? Que no haya un enfoque global para el marketing urbano. A veces, esto es muy importante y tenganlo presente, para las consignas del segundo examen domiciliario donde aparece este tema,
o si quieren aplicarlo trabajo de investigación por equipos, que muchas veces cuando uno dice marketing urbano, city marketing, se confunde esto con el marketing turístico. No es exactamente lo mismo. El marketing urbano puede, en el caso de las ciudades turísticas o que quieran ser ciudades turísticas, implementar estrategias vinculadas con el desarrollo turístico. Pero no es exclusivamente el marketing urbano, marketing turístico. Es muy importante esto, es un error que suelen cometer no los estudiantes de marketing urbano o de economía urbana, sino los propios funcionarios y las personas que están interesadas en esta metodología para aplicarla a sus ciudades. Los tenés que convencer que el marketing urbano tiene un componente de marketing turístico en la medida en que la ciudad lo necesite, pero que es una visión integral, abarca diversas dimensiones. El problema que se suele presentar aquí también es el que está en segundo lugar, que lo decimos así, como falta o deficiente posicionamiento estratégico. ¿Se acuerdan que en el marketing empresarial, que después se llevaba al marketing urbano, el posicionamiento era un concepto fundamental? ¿Cómo nos instalamos en la mente de los potenciales consumidores o demandantes? ¿Se acuerdan? Para hay clases atrás lo vimos. Bien, entonces, esto puede ser un problema, no definimos el posicionamiento. ¿A quiénes, cómo queremos posicionar a la ciudad? ¿Con qué valores, atributos? ¿Mm? Tampoco se definen con precisión o se delimita con precisión los grupos objetivos. ¿Mm? ¿A quién queremos apuntar? Esto refiere a la segmentación de mercado, que también es un concepto que proviene del marketing empresarial corporativo y que vimos clases atrás. ¿Cómo nos instalamos en la mente? Nos instalamos en la mente con el posicionamiento, pero ¿en la mente de quién? ¿De qué grupo etario, de grupo socioeconómico? ¿En qué sectores demográficos? ¿En qué niveles de formación profesional? ¿Se entiende? ¿A quién queremos apuntar? Cuando la ciudad quiere atraer nuevos residentes, tiene que tener en claro los grupos objetivos, porque quizás le interesa residentes, nuevos residentes, pero con cierto nivel de formación técnica y profesional. ¿Mm? Ahora en Europa y en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos también, están experimentando crisis migratorias, ¿no? Aumenta la población que ingresa fundamentalmente ilegalmente a los países y se encuentran con que no es la población migratoria, las personas que llegan son migrantes que no tienen el nivel de formación profesional o técnica que demandarían ciertos sectores de la economía de esos países y que le darían sin ningún inconveniente la residencia legal, porque a veces hay los propios residentes, los nativos de esos países, no están en condiciones de ofrecer ese trabajo porque no les interesa, ¿verdad? Eh, Ahí tienen un problema de segmentación de mercado. Y esto también es muy común en esta etapa, en la definición de las estrategias, que no se articula la estrategia con una visión y una identidad de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos que tener en claro cuando nos posicionamos y segmentamos lo que se llama en términos corporativos empresariales la identidad corporativa, corporate identity, ¿no? Para la ciudad. Tenemos que tener en claro esa identidad. ¿Eh? ¿Cómo la vamos a proyectar? En una marca, en un logo, en un eslogan. ¿Verdad? En los casos que veíamos anteriores de Copenhague, ¿eh? De Medellín, de Portland, había una fuerte identidad urbana de las propias ciudades, de esas propias comunidades urbanas, que se proyecta a través de esa visión y obviamente de la implementación de determinadas políticas. Bueno, después pasamos a la parte más instrumental, a la elaboración de medidas. Acuérdense que un buen plan necesita de diagnóstico, estrategias, pero las medidas concretas hay que elaborarlas e implementarlas. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Que se van generando una visión, una estrategia, y cuando se empiezan a aplicar las medidas, la opinión pública, la gente del común en la calle, no tienen suficiente conocimiento de las medidas. No comprenden que esas medidas que están aplicando tienen que ver con el logro de determinados objetivos generales del plan. Y a veces hasta se oponen. Están todos de acuerdo en que tiene que bajar el nivel de contaminación, pero si uno pone un límite a la circulación, el gobierno local, a la circulación de automóviles en el centro de la ciudad, en el microcentro, o
establece una veda de circulación de automóviles, supongamos, por la patente del automóvil. Los impares tal día no pueden circular, los pares tal día no pueden circular. La gente se enoja, ¿no? Porque no tienen... Dice, ¿a esto a quién se le ocurrió? Bueno, si tenés cierto consenso en relación al nivel de contaminación ambiental y la saturación del medio de transporte público y privado que hay en la ciudad, fundamentalmente privado, bueno, entonces tenés que acompañar eso, al menos durante un plazo, durante un tiempo, hasta que se va acomodando el sistema de transporte y se facilita el acceso a determinados lugares de la ciudad, utilizando menos el automóvil. Eso es un ejemplo. Puedo encontrar miles de ejemplos similares. Y las medidas no están suficientemente alineadas a la visión y a los objetivos superiores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces se toman medidas que van en contra de la visión. Les voy a poner un ejemplo muy grosero, muy obvio, pero que me ha tocado ver a mí en un caso concreto de una ciudad que no vamos a mencionar, bueno, ven al caso, vamos a tener cierta discreción. La ciudad quería ser una ciudad sustentable, con calidad de vida, y el gobierno local, en paralelo que iba desarrollando el plan de marketing urbano, admitía la erradicación de empresas químicas contaminantes en la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos tener una visión de ciudad que preserva el medio ambiente, que busca calidad de vida, que tiene una perspectiva de desarrollo medioambiental y pone industrias altamente contaminantes en la periferia de la ciudad? ¿Verdad? Es una contradicción. Y después la implementación. La implementación es llevar a la práctica, ¿no? Acá se presentan varios inconvenientes, déficits, problemas. Demasiadas organizaciones que realizan el marketing urbano. Todo el mundo, o sea, al principio no le daban demasiada importancia, no se involucraban en las instituciones, pero después, en el momento de implementación, hay muchas que quieren hacer lo mismo, ¿no? A veces se contradicen en la acción, ¿no? Lo que hace una institución o el propio gobierno local entra en colisión con lo que hace una institución o un grupo de vecinos. No, falta el comité directivo, que tiene la responsabilidad política de conducir el proceso de marketing urbano, no coordina ni conduce efectivamente ese proceso. Algo muy importante, que esto suele pasar en Argentina, tenemos un muy buen plan, pero después falta el management, el project management, ¿no? Es decir, la gestión del proyecto. El día a día hay que gestionar las cosas, ¿eh? Entonces, hay que conducirlas, hay que monitorearlas, hay que dar órdenes, hay que recibirlas, ¿no? Las cosas suelen quedarse en un papel justamente porque falta esa capacidad de gestión del proyecto. Y algo muy importante, que también a veces suele pasar en la Argentina, muchas veces suele pasar con cualquier tipo de proyecto, de plan gubernamental, falla la ingeniería financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay presupuesto. Tenemos un problema, generamos un plan, le decimos a los vecinos, a los ciudadanos, acá está el plan, en esta carpeta está todo, pero no hay plata para ejecutar las acciones. O el dinero se malgasta, está el dinero y se malgasta. En Argentina en los últimos tiempos, en las últimas décadas, hemos encontrado cantidad de situaciones de estas donde frente a una demanda social, un problema, se generan políticas públicas, falla la gestión y los recursos no se asignan o se asignan y se malgastan. Y eso redunda en la baja calidad de los resultados esperados. Esto en las ciudades pasa muchísimo. En los municipios es muy común esto. Es muy, muy común. Los recursos del presupuesto después se reasignan a otras necesidades, muchas veces políticas, y se deja de financiar proyectos que son importantes. Por ejemplo, esto que estamos hablando nosotros de marketing urbano, ¿no? Después, bueno, como siempre, que también es parte de la cultura iberoamericana esta. No está bien organizado el trabajo en equipo, baja capacidad de diálogo de los actores, no se generan diálogos, consensos, no hay una conversación social en torno a estos problemas adecuada. Después, con el tiempo, si se parte con mucho interés por la suma de todos estos elementos que vimos anteriormente en la implementación, decrece el interés en el marketing y lo peor de todo es que no se implementan las medidas. Muchas veces tenemos programas, proyectos, acciones dentro de un plan muy bien elaborado y las medidas no se implementan. Es muy común también.
Y después vamos a una cosa muy importante que también es un déficit en muchos países latinoamericanos, en particular en la Argentina. Esto es algo que sucede a nivel municipal corrientemente. El control no se hace control del éxito. Es decir, no se miden resultados, no se mide en lo que se avanzó, no se mide en lo que no se avanzó, donde hay retroceso, qué nivel de indicadores nos registran que estamos alcanzando ciertos objetivos, cuáles no. El control de éxito de la auditoría suele no estar respaldado, como decimos acá, por la autoridad local. Muchas veces, como la responsabilidad de no lograr los objetivos propuestos en el plan corre por cuenta de las autoridades locales, la intendencia, el consejo deliberante, ambos, eh, se desinteresan, ¿no? Pierden interés, ocultan la necesidad del control, porque eso va a develar que no se implementó como se debía, ¿no? O no se aplicaron los recursos, no se gestionó bien el plan. Y también puede suceder en que no haya, como decimos aquí, un control de éxito sistemático y profesional de las medidas de marketing. Esto se llama hacer auditoría, ahora vamos a ver, o el controlling. Es muy importante hacer una auditoría de gestión, de aplicación de recursos de todo tipo. Si ver lo que se hizo realmente tiene que ver con el plan original, requiere de un análisis sistemático, profesional. Por lo general, los controles y auditorías se hacen por equipos externos, porque si el que va a controlar es el que está implicado en la implementación y lo implementó mal, ¿qué va a decir? ¿Que lo hizo mal? No, es obvio. Es muy humano, ¿no? Negar el propio fracaso o el desinterés. Bien, eso se llama auditoría de City Marketing. Más profesionalmente se llama así, ¿no? Es el proceso de control que puede implicar la evaluación total o parcial del plan, que nos permite también, si lo hacemos parcialmente, por etapas, ir acomodando el plan. ¿No? El plan no es de una vez y para siempre, se puede ir perfeccionando, afiatando, ¿verdad? ¿Y qué involucra la auditoría de City Marketing? Ver si se implementó bien, bien si se aplicaron correctamente los recursos económicos, el impacto. Si nosotros queremos resolver un problema, nuestras medidas tuvieron impacto, fueron eficaces, fueron eficientes, y ver también que lo que se hizo sea realmente marketing urbano. Yo les decía hace un instante que muchas veces los planes de marketing urbano se confunden con el marketing turístico, exclusivamente. Entonces hace una gran campaña en la ciudad para promover el turismo, que yo, bueno. Entonces, el proceso realmente fue el de un plan de marketing urbano, se lo definió como tal, se instrumentó de esa manera, o fracasó, o no se llegó a lograr los objetivos porque el proceso no se planteó como un plan de marketing urbano, sino como otra cosa. Bien, acá tienen con más detalle lo que decíamos recién, que se audita: premisas, objetivos, medidas, proceso de participación. ¿La gente participó en todo esto? ¿En qué medida? ¿Cómo lo hizo? Esto también hay que hacer, es un buen elemento para evaluar. Y de organización, si la ciudad se comprometió en institucionalizar la gestión del plan, el sostenimiento en el tiempo, porque el municipio puede tener interés, o la intendencia, o el consejo deliberante, durante un tiempo y después lo abandona. Bien, entonces, ¿se entiende? Esto es un plan de marketing, todo lo que vimos anteriormente, que termina en esta etapa del control, de la revisión, y la etapa final. Todo eso que vimos recién es un plan de marketing urbano. ¿Cómo se debería hacer? Si ustedes quieren aplicarlo en una ciudad, en un barrio, en una localidad de su municipio, deberían seguir esta propuesta de implementación. Bien, ahora yo les decía que vamos a ver algunos casos. Un caso en particular de una ciudad que yo la elegí porque me parece, hay muchos casos, en otros cuatrimestres hemos visto este caso y otros, pero me parece que este viene muy bien porque yo le encuentro muchas similitudes con la realidad social, económica, cultural de municipios del sur de Gran Buenos Aires, la zona de influencia. La ciudad que vamos a presentar y analizar su estrategia de marketing urbano como caso de estudio es Metz. A ver, antes de arrancar, me voy ahí los veo al vendedor. ¿Tienen idea dónde queda Metz? ¿Dónde está Metz? Los futboleros o futboleras quizás lo identifiquen más rápidamente por motivos obvios. Hay un equipo de fútbol que
este, lleva ese nombre en algún lugar del planeta. ¿Saben dónde queda Metz? ¿Escucharon hablar de la ciudad de Metz? ¿Sí o no? ¿Mm? Vos, Nacho, que solés ahí responder en el chat, ¿te suena? ¿Mm? Bueno, lo voy a tomar, el silencio lo voy a tomar como una negación, pero no saben dónde queda. Metz es una ciudad en Francia, muy cerca de la frontera con Alemania, muy cerca. Creo que hasta podrían ir caminando de Metz a la primera ciudad alemana que está enfrente, en la frontera. Acá se las presento. ¿Mm? Es una ciudad eh, media, 120.000 habitantes. Las ciudades francesas suelen tener, dejando París de lado, ¿mm? Y Marsella, acá en el sur. Son ciudades, Francia suele estar muy bien distribuida en cuanto a la población y a la importancia de las ciudades. Suele tener ciudades de 150.000, 200.000, 300.000, 400.000 habitantes, que son las capitales o las ciudades más importantes de cada región. Para que se den una idea, para que dimensionen, la superficie de Metz, la ciudad de Metz son 42 kilómetros cuadrados. eh, la ciudad de Buenos Aires tiene 3,1 millones de habitantes en 203 kilómetros cuadrados. Quilmes tiene 630.000 habitantes en 152 kilómetros cuadrados, es casi 3 veces Metz. Bernal tiene 110.000 habitantes con 24 kilómetros cuadrados, un poquito menos de la mitad de la extensión total de Metz. Esto es para que la contextualicen. Está en el departamento de Mosela, para quienes les gustan los vinos de Mosela son exquisitos, una denominación de origen. Y aquí encontramos el departamento, la ciudad de Metz, y está a unos 330 kilómetros de la ciudad de París. Se puede llegar en un tren rápido, hora y media, poco, 2 horas. Y también se comunica rápidamente por autopista. Es como ir de acá, de Buenos Aires a Rosario, a Villa Gesell. Es una ciudad que dedicada históricamente, fue una ciudad industrial, está en una zona carbonífera, metalífera, eh, se dedicaba a la metalurgia, el comercio y la industria automovilística, sede de varias industrias del automóvil en Francia, petroquímica y logística, por su ubicación geográfica, cercana a Bélgica, Holanda, eh, Alemania, Suiza, está muy bien ubicada, un centro logístico lo es. Es la capital de la región de Lorena. Ustedes saben, en Francia hay regiones y departamentos. Lorena es una región muy importante, histórica, muy importante, eh, que funciona como el centro administrativo y político en esta zona del este de Francia, ¿no? Y tiene mucha relevancia geopolítica también. Tiene una ubicación estratégica, como decía recién, está muy cerca de Alemania, Luxemburgo, un país muy pequeñito que está ahí pegado a... Está incluso más cerca que Alemania, si se descuidan de Metz. Eh, bueno, es un eje de cooperación transnacional y también, como les decía, un nodo logístico para la Unión Europea. Está muy bien ubicada la ciudad. Bueno, acá tienen una fuerte identidad cultural, como está ubicada en la frontera franco-germana, incorpora elementos obviamente de la cultura francesa, también de la cultura alemana. Tiene un estilo arquitectónico propio, que le interesa la arquitectura y ellos tienen su propio estilo, la ciudad tiene su propio estilo arquitectónico. Es muy común que las personas hablen tanto francés, como es obvio, como alemán. Eso es muy común también. Eh, Tiene una gran diversidad en cuanto a la conformación cultural de sus habitantes, y por su ubicación también recibió una fuerte inmigración europea de otros países, ¿m? Y extraeuropeas también, ¿no? Mucha gente de países no europeos que se radican en esa zona, por las oportunidades de trabajo que tuvo virtualmente, ¿no? Y las especializaciones económicas de la ciudad. Es un centro de arte contemporáneo muy importante. Ahí tienen el Centro Pompidou, que vamos a ver a continuación, y tiene también un fuerte patrimonio medieval. La ciudad tiene un pasado medieval, una catedral muy famosa llamada San Esteban, una de las más bonitas de Francia.
y se la reconoce también como una ciudad modélica en términos de ciudad verde, ¿no? Siempre se ha hablado de ella como una ciudad con alta calidad de vida, con un fuerte énfasis en los espacios verdes, urbanos, movilidad sostenible, con un fuerte compromiso ecológico. A pesar de ser una ciudad que viene, ¿no?, con antecedentes de ciudad metalúrgica, una zona adyacente a las minerías, ¿eh? Hay muy buenos yacimientos de carbón, de hierro. Bueno, y es muy conocida, como les decía, hay un club muy famoso, no tan prestigioso en términos de títulos, ¿no?, pero el Metz es un club muy popular en Francia, sus hinchas son muy seguidores, ¿no? Y esto les digo, es muy importante porque el fútbol, más allá de que nos guste el fútbol y que estamos en plena época mundialista, el fútbol cumple una función muy importante. Las instituciones deportivas de fútbol, ¿no?, son muy importantes para la cuestión identitaria de la ciudad. Bueno, el Metz, que es el Fútbol Club Metz, está muy implicado en la identidad de la ciudad, ¿no? Es un referente deportivo a nivel regional. La ciudad se identifica con los colores del club y el club con los colores de la ciudad, ¿no? El granate. Es como Lanús, vieron que la camiseta de Lanús y el club es el granate, ¿no? Metz la camiseta es similar y también se lo conoce como el granate. ¿Mm? Eh, bueno, y el club ha vivido las vicisitudes también de la propia ciudad, crisis, salidas de esas crisis, ¿no? Y tiene un fuerte papel social también, arraigado en la vida local a través de su fundación, iniciativas sociales, el estadio, ¿no?, que cita también para eventos deportivos y culturales. ¿No? Está muy, muy implicado, ¿no? En general, la gente de Metz es hincha del Metz, así, ¿no?, porque sienten que es parte de su identidad local, regional, ciudadana. Esto piénsenlo porque en la Argentina esto a veces está poco aprovechado desde el punto de vista de la construcción de la identidad de las ciudades, ¿no? Y es un recurso muy valioso. En Quilmes en particular, ya lo hemos mencionado, Quilmes podría potenciar mucho más su identidad a partir de la importancia que tiene el fútbol a nivel local, ¿eh?, y su historia deportiva, futbolística, en los clubes como el Quilmes Athletic Club y el Argentino de Quilmes, ¿no? Por eso se los menciono aquí. Bueno, eh, acá les dejo unos videos y los vamos a ver. Se los dejo para que lo vean en clase, en el PowerPoint que les voy a compartir, donde se muestran estas cuestiones que les contaba de la calidad del patrimonio artístico, cultural, el tema de los barrios tecnológicos, ¿no?, porque Metz intenta convertirse en un centro tecnológico a partir de su experiencia industrial, ¿no?, el tema de los lugares de interés, para que vean también, para recorran un poco con la mente, la imaginación, estos lugares que a veces son ajenos a nosotros, ¿no? Y es importante conocerlos por nuestra formación cultural como estudiantes universitarios y como futuros profesionales, ¿no?, y que tienen que ver con las áreas de interés de su carrera también, ¿no? Bueno, entonces, permítanme pasar ahora ahí. Vamos a ver cuál fue la estrategia de Metz para desarrollar su innovación, su capital patrimonial y su imagen de ciudad verde, ¿no? El plan de marketing de ciudades que utiliza. Esta es un poco fuerte la imagen, ¿no? El niño llorando, ¿m? Pero ¿por qué llora este niño? Y que fue el inicio de la campaña de Metz, la campaña de marketing de Ciudad de Metz, y este es el reclamo publicitario, il voulait s'installer de Metz, ¿eh? Él quería establecerse en Metz, quería vivir en Metz. Y el niño, caprichosamente, como los padres no lo llevan a vivir a Metz, o no se queda en Metz, llora. ¿Sí? Entonces, este es el sentido mismo, ¿no?, de la visión, no tanto la visión, sino la estrategia, la narrativa que implementaron en distintas campañas, que les voy a presentar ahora. Primero, institucionalizaron el proyecto, ¿m?, el plan. Metz Metropol, yo les decía, es importante las instituciones, ¿m? Bueno, Metz Metropol es una alianza entre sectores públicos y privados, ¿m?, consensuó la necesidad de tener una nueva imagen de la ciudad y tener un plan de marketing urbano para la ciudad, y contrataron a una agencia que se llama Bastille, ¿eh?, La Bastilla, ¿eh?, una agencia dedicada al diseño estratégico de la imagen, el posicionamiento, la segmentación de la ciudad. Contrataron a esta agencia. ¿Y esta agencia qué hizo? Bueno,
Primero, los antecedentes. Es una agencia, Bastille, que está destinada, orientada a asesorar a gobiernos locales. Asesoraron anteriormente de Metz, París, ¿m? Aquitania, Estrasburgo, que es una ciudad bastante cercana a París, también, a Metz. ¿M? Distintas ciudades, ven aquí, tienen distintas ciudades que fueron clientes de Bastille. Entonces, una consultora, como lo son ustedes también en el trabajo de investigación por equipo. Esta se dedica a asesorar en términos de marketing territorial a las ciudades, a las regiones. Entonces proyectaron toda una campaña de imagen de la ciudad en distintas temporadas, una, dos y tres, ¿no? Que buscaban resaltar el atractivo territorial y establecer estrategias y asesoramiento de posicionamiento y marca, campañas y dispositivos en las redes sociales y digitales. Esto ocurrió en el periodo 2010-2012, en 3 años, 2010, 11 y 12. Estoy hablando ya de hace varios años atrás. Entonces, vean, para que ustedes vean siempre que estamos hablando de estrategias que utilizan estas ciudades ya desde tiempo, de bastante tiempo atrás. Bien, entonces, esperen que, ahí está. El proyecto Quiero Mets, temporadas 1, 2 y 3, como si fuera una serie, vieron que está la primera temporada, la segunda y la tercera, cada campaña en un año tenía determinados contenidos. Eh, ¿Qué tomaron como referencia? Bueno, hacia el año 2010, a principios de esa década, como decimos aquí, MEX experimentó un resurgimiento, tanto del dinamismo y atractivo de la ciudad, que llevó, por ejemplo, a la instalación de esta estructura arquitectónica que ven aquí, de este edificio tan particular, que es un centro cultural. El centro Pompidou. El centro Pompidou es un centro que ya existe en París, pero que se franquició y hay ciudades que lo llevan a su propia ciudad y lo establecen como un atractivo turístico. La característica tiene que tener esta particularidad de ser muy atractivo desde el punto de vista arquitectónico, edilicio. O sea, uno desde afuera ya está disfrutando de algo que es atractivo, ¿no? Entonces, la estrategia fue justamente potenciar la recepción de turistas, de visitantes que fueron a ver el centro Pompidou. Eso fue uno de los elementos. Entonces, y la pregunta que se hizo la gente de Bastille, de la consultora, es cómo recuperar estas oportunidades y transformar la prueba, el desafío, en un verdadero impulso atractivo para todo el territorio, que fuera atractivo desde el punto de vista residencial, económico, comercial. Entonces, esta campaña de revalorización de la imagen, de potenciación, segmentación de la imagen, se va a convertir con el tiempo en una referencia en el campo de la publicidad, de la promoción de la ciudad, e incluso en los libros escolares. Miren qué interesante esto. La mejor forma de implementar una política pública y que se tenga conciencia en torno a las necesidades de esa política pública y lo que viene a resolver, es que los niños las comprendan y que se difundan en los colegios. ¿eh? ¿Vieron? No sé si les ha pasado a ustedes, o que tienen hermanos, sobrinos, cuando le enseñan algo en el colegio que tiene que ver con la ecología, es el mejor defensor del medio ambiente es el niño que está concientizado en torno a los problemas ecológicos. Ustedes van por la calle, tiran un papel, viene un pibe de 5 años y dice, ¿qué hace tirando ese papel? Está mal, ¿no? O reta a los padres, a los tíos, ¿no? Eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que concientizaron acerca de la importancia del tema ecológico. Bueno, esta campaña de esta consultora se orientó en ese sentido, concientizar también a los niños y presentar esto en los libros escolares, ¿no? Que se llamaba Quiero Metz. Por eso el niño llorando, el bebé, ¿no? Porque no le cumplían el capricho de vivir en Metz. Estuvo disponible en 3 temporadas, en TV, en vallas, afiches publicitarios en las calles. Y entonces, ¿cuál era el concepto de estas 3 campañas? En cada campaña había una galería de personajes que muestra su decepción por no poder seguir el movimiento y acudir a Metz. Como que había una demanda de todo el mundo de ir a Metz, y la gente, los personajes de estos videos, de estos flyers, manifestaban esa frustración por no poder hacer aquello que todos estaban haciendo, ¿no? Entonces aparece una pareja joven, un hombre de negocios, ¿no? Eh, Vean que ustedes hay como una segmentación, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Que vengan parejas jóvenes, que se radiquen parejas jóvenes, profesionales, hombres de negocios, inversores. Entonces, vean,
La primera temporada, ella quería ir a Metz. La segunda temporada, esta vez está decidido, nos vamos a instalar en Metz. Y la tercera, no mires, todos fueron a Metz. Ese es el título de cada una de las temporadas con la lógica de esa historia, ¿no? Que se iba presentando por capítulos. Y acá tienen, lo que decía, vallas, o sea, flyers, afiches callejeros, carteles de publicidad, en el subterráneo, en la puerta del Centro Pompidou. ¿M? Bien. Incluso en otras ciudades hacían campaña publicitaria, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? En esos años se logró, todavía no había un desarrollo tan pleno de las redes sociales como lo hay ahora, pero 76 millones de vistas acumuladas en muy poco tiempo. Una nueva dinámica territorial de largo plazo se logró establecer. Una campaña que se convirtió en un referente del sector. Mucha gente que especializada en estos temas decía, tenemos que ver cómo hizo la campaña METS, que eso ya es un logro en sí mismo. Y yo les comentaba el impacto que esto tuvo en la escolarización y en la concientización en los niños y en los jóvenes. 7 libros para estudiantes de secundario, ¿no? Estas son las editoriales que se comprometieron. Hachette particularmente es una editorial francesa muy importante, muy importante, y una gran editorial francesa, que editó libros escolares de nivel secundario para nutrir a los estudiantes de estos conceptos, ¿no? Y que sean ellos también, de algún modo, una especie de guías turísticos, anónimos y espontáneos frente a los visitantes, a la gente que tenía algún interés en la ciudad. Bien, entonces, vamos a ver aquí un video, espero que se pueda ver, les cuento. Este video que vamos a ver aquí es parte de esa campaña y yo lo subtitulé, estaba originalmente en francés, está subtitulado en francés, en castellano, perdón, es una cosa que hice yo, en francés. Para que se comprenda, es este señor que ven aquí, creo que lo están viendo, ¿no? Díganme si lo ven, a ver, sí, ahora vamos al video. ¿Qué es lo que hace? Bueno, este señor es un gerente de recursos humanos, un gerente de recursos humanos y relaciones laborales, la carrera que ustedes están estudiando, y quiere convencer a un candidato a un puesto gerencial, ¿no? Para que se quede en la empresa. Él lo convence, ¿no? Lo ve como un buen candidato y una cantidad de cosas que les ofrece. Y después pasa algo sobre el final que tiene que ver justamente con Metz y la posibilidad de quedarse o no en la ciudad. ¿Lo vemos? ¿Lo compartimos? Esperen, a ver si lo podemos ver. A ver, a ver, a ver. Esperen, aquí eh, esperen que no compartí el video de la presentación. Bueno, si no, hacemos una cosa, miren, ahora después, porque me gustaría que lo vean. A ver, esperen que me llegó la solicitud de acceso. Eh, déjenme- Y no se los dejo. Ahí está, perfecto. Ya me lo permito compartir. Y si tenemos suerte y lo podemos ver. Un poquito de paciencia. Nos vamos a tener unos minutos después de la clase, del final de la clase, pero les pido un poco de paciencia. Así, ya nos queda, a ver, ahí ve. Bueno, no podemos. Después se los dejo. Es muy divertido el video. Vean el video, se los voy a compartir aparte en el campus. Dura unos minutos nada más. Y ahí está. Bueno, entonces decía, ¿en qué se fundamentó esta campaña publicitaria para mí? Una estrategia de marketing, datos, información, diagnóstico. A ver, ¿está viendo?
Ah, no están viendo la presentación. Ahí está. Sí. Bien. Y, esperen que se volvió un poquito lento con el video. Ahí está. Decía, en datos, información y diagnóstico. Como habíamos dicho recién, el fundamento de un buen plan de marketing es eso, tener información, hacer buenos diagnósticos. Eh, de punto de vista del diagnóstico, ¿qué lograron captar? Miren qué importantes son los buenos datos. Yo les había dicho, hay que buscar información, datos. ¿Por qué se dirigen a la población joven? ¿Por qué se dedican planteaban en la estrategia de los videos y en los flyers y afiches publicitarios parejas jóvenes? Bueno, porque detectaron y lograron captar esta problemática que es no solamente de Metz, sino de toda Francia, que hay un fuerte envejecimiento de la población. ¿Mm? Disminución de la natalidad, mortalidad elevada, crecimiento natural, diferencia entre nacimientos y defunciones. Bueno, todo eso fue parte del estudio de marketing o de los elementos del cual se nutrió el estudio de marketing al que apeló esta consultora, esta agencia, Bastille, ¿no? Vean ustedes el fundamento científico, no es que se le ocurrió a un tipo sentado ahí, dijo, no, vamos a estudiar datos sociodemográficos y cómo aplicar esos datos sociodemográficos de una problemática de envejecimiento de la población para lograr revertir eso en la propia METS. Entonces ven que es una cuestión muy sólida, ¿no? Es una disciplina científica con aplicación técnica. Bien, esperen que vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y acá tienen también datos, elementos que captaron a aquellas personas, ven las tendencias a largo plazo, el fundamento científico. Un poco lo que le quería mostrar con esto es que el marketing de ciudades, como el marketing en general, no se trata solamente de manipulación, como creen algunos, o de publicidad y comunicación, sino que hay un fuerte fundamento científico en la elaboración de las estrategias. Como toda estrategia, cualquier estrategia en cualquier orden de la vida, personal, política, institucional, a nivel nacional, provincial, municipal, tiene que tener datos, evidencia y estudios serios que pongan esos datos y esa información al servicio de un objetivo. Bien, acá también, ¿ven? La pirámide de población, la pirámide de población revela claramente que hay un envejecimiento de la población francesa. Bien, y entonces, ¿cuál fue el impacto de su estrategia de City Marketing para Metz? Ya vamos cerrando. Esto. Metz pasó a percibirse como una ciudad ideal que ofrece una buena calidad de vida. Es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Acaba de entrar en la lista de 5 ciudades francesas más atractivas según una encuesta de los residentes. Clasificación basada en la cuarta encuesta de atractivos de las ciudades realizada por Hello World, que es una consultora que se dedica a este tipo de estudios. Entonces ven la ciudad, entre las 5 ciudades francesas más atractivas, con mejor calidad de vida. ¿Ven? Como tiene un impacto, se han medido los resultados. Todo esto no fue una simple estrategia publicitaria, fue una estrategia integral que abarcó no solamente el turismo y que tuvo estos resultados contundentes. La ciudad tiene una buena calidad de vida que sirve para estar entre las 5 ciudades, las top 5 de las ciudades más atractivas de Francia, ¿no? Bueno, este es el final de la clase. Hasta aquí llegamos. Pensé que me iba a extender un poquito más, claro, pero no pudimos ver el video, pero se los comparto luego. Y de esta manera terminamos esta clase del día 29 de junio, ¿no? Desarrollamos la última clase teórica de marketing urbano y la última clase teórica en realidad de la materia, ¿no? Porque, ya nos quedan temas para ver, porque tenemos a continuación el segundo examen domiciliario. Antes de concluir con la grabación, si tienen alguna consulta, algún comentario, los escucho. Bueno, entonces, concluimos con la grabación, concluimos con la clase, y como les decía, les voy a dejar eh, para que vean lo que vamos a hacer luego. A ver si les puedo mostrar antes de finalizar la grabación, si les puedo compartir el examen para que lo vean. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Les muestro el examen.
No se me vayan, no se me vayan que les muestro. Así ya se van familiarizando. Después les cuento, como les decía, en otro video a continuación, no es necesario que estén ustedes, lo grabo y les cuento los detalles del examen. Esperen que esté viendo ahí. Esperen un segundo. Ténganme paciencia. Ahí está. Bien, acá para los que se quedaron tienen la exclusiva, la premiere del segundo examen. No sé si lo están viendo. Yo no, profe. Yo ¿Lo no está veo viendo? nada. No, Ahí no. está, está abriendo la Pantalla. puerta. No. Ahí está abriendo, ahí está abriendo. Ahí está abriendo la poquita, ¿no? Esperen que. Cuando se cierra uno y se abre el otro. Ahí está, lo están viendo, ¿no? Ahora sí. Sí, pero polémico, profe, no se ve nada. Esperen un cachito, ya va. Ahí va, ahí va. Esperen que se está abriendo de a poco. Porque no termina de cerrar el otro la presentación y. Ya va, esperen un segundito. Ahí está. Está ¿cómo se llama? En Word. Ahora se los voy a bajar a PDF, ustedes lo pueden ver un poco mejor. Ahí está, ¿ven? Ahí están las instrucciones, hasta el jueves 9 de julio, 23:59. Tienen todo el jueves 9 completo. Les decía, formalmente el examen empezaba el 2, tenía una semana, pero ya se los voy a dejar hoy si quieren ir familiarizando empezar a responderlo. Ahí tienen el criterio de evaluación, como siempre, y aquí tienen las consignas. Tienen una de economía y ciudades creativas, esa es individual, donde tienen que seleccionar un municipio del sur de Gran Buenos Aires, analizar si las políticas de desarrollo local actuales pueden inscribirse dentro de las premisas de la ciudad creativa, modelo 3T. Después, identificar al menos dos oportunidades o dos limitaciones para una economía basada en la creatividad en dicho municipio. Una sobre perspectiva de género, que también es individual. ¿Mm? Una sobre economía urbana de los mundiales, ¿se acuerdan que les dediqué una clase especial? Esa es grupal, también es un ejercicio de aplicación. Vieron que en el Mundial 2030 Argentina, Uruguay y Paraguay van a ser sedes del partido inaugural, 3 partidos inaugurales de grupo. Bueno, y después el Mundial se va a desarrollar en eh, España, Marruecos y Portugal, tengo entendido. Bueno, entonces ahí les hago jugar un poco con la imaginación, en qué ciudad que no fuera Cava se podría hacer contar con infraestructura y demás, bien aplicado al tema urbano que les dejé en la clase y en el texto sobre economía urbana de los mundiales. Y después también una grupal, vieron que son 4, tienen 2 grupales, sobre aplicación del tema de ciudades imágenes, ciudades a borde del abismo, ciudades paso a paso, en un caso concreto que ustedes tienen que seleccionar. ¿Eh? Ahí está. Ese sería el examen. Ahora se los explico bien en detalle perdón, en otra grabación, y ya se las subo al campo. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Mm? Bueno, Profe, ahí. Sí, te escucho. eh, Sí, yo estuve leyendo el trabajo que subiste de los mundiales. La verdad sí. que qué poco informado que estamos. La verdad Eh, que ahí hacías una demostración que es impactante. Uno ah, cree que la ciudad se llena de guita y todo lo contrario, queda totalmente endeudada. en muchos casos sí, si no se hace con criterio. Si te gustó el artículo, bien, es interesante, ¿no? Esto no significa que no me guste ver el mundial o que, que tengamos que dejar de verlo, pero a veces hay efectos negativos muy, muy potentes, ¿no? En ciertas ciudades. En Brasil pasó, después del mundial. En Grecia con los Juegos Olímpicos, en Grecia fue devastador. Lo peor que le pudo pasar a Grecia fueron los últimos Juegos Olímpicos que se celebraron en esa ciudad. Eh, sí, en realidad en muchos casos lo que hace no solamente perpetúan los problemas, sino que los acrecientan, desde el punto de vista de infraestructura, servicios y demás, ¿no? Me parece que sirve por el lado de ese texto, de la clase, como decías vos, Esteban, para develar algo que habitualmente no se logra percibir, ¿no? Claramente en la organización de este tipo de eventos, ¿no? ¿Te gustó por ese lado? ¿Coincidís o no? ¿O cómo lo ves?
Sí, sí, y voy a sumar, ¿sabés qué me hizo ruido? El tema de los elefantes blancos, la cantidad de guita que se llevan sin darle un uso apropiado. Exacto. Entonces también se me ocurrió, digo, el estadio que han hecho también para la Copa Davis pasa exactamente lo mismo, o sea, cambia el deporte, pero después es un Sí, gastadero de plata que no tiene sentido. lo podés aplicar en cualquier deporte. Yo lo puse en el caso del fútbol porque es el tema que nos convoca ahora y es el evento deportivo más importante a nivel planetario, más que los Juegos Olímpicos, sin lugar a dudas. Por la cantidad de, bueno, en los Juegos Olímpicos involucra a todas las naciones, pero en el caso del fútbol, la repercusión que tiene no hay parangón, ¿no? Y sí, 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 sucede muchas veces eso, si no se le da un uso apropiado, bueno, ahí tenés esas consecuencias nefastas, ¿no? Que está muy atento. Bueno, el Mundial 78 se construyeron nuevos estadios y se refaccionaron algunos otros, ¿no? De Rosario Central, pero se construyó el el Minera en Mar del Plata, que se llama las Malvinas Argentinas, ¿no? En Mendoza, el Chateau Carrera, en Córdoba. Pero el de Mar del Plata en particular, vean ustedes lo que sucede con el estadio El Minera de Mar del Plata. Incluso hay zonas del estadio en las que no se puede acceder porque uno corre riesgo de vida, se puede caer una tribuna, se le pueden caer mampostería, hay una tribuna que no está habilitada, hay un problema ahí que no se quiere acercar de la provincia al municipio, están resolviéndolo, parece que se lo van a vender, tengo entendido, a un grupo empresarial brasileño que se va a hacer cargo del estadio. Es un elefante blanco, es un elefante blanco. Y hay un estadio que es muy afín a mi sentimiento futbolístico, que es el Estadio Único de La Plata, que lo utilizó durante muchos años hasta que reconstruyó su estadio, el Uno, Estudiante de La Plata, que va camino a hacer eso, ¿no? Si no se ponen las pilas y logran encontrar un sentido, que para mí era que lo usaran las dos instituciones deportivas, Estudiantes y Gimnasia, está quedando para recitar algún partido, se ha jugado algún partido de la selección, algún partido de rugby, pero así cada tanto, ¿no? Lo utilizan los equipos del ascenso de la zona de influencia de La Plata, Villa San Carlos, creo que ha jugado también Cambaceres alguna vez, alguna final del ascenso, el excursionista jugó una final del ascenso ahí, este, eh, tiempo atrás, hace 2 años, eh, había 2.000 personas en una final del ascenso en un estadio que entran 40.000, 50.000 personas. Bueno, no, ese va camino también a ser un elefante blanco, no de las dimensiones que tiene el Minera de La Plata. No sé si han ido al estadio Minera, no queda cerca de la zona turística, pero o algún recital, ¿no? Se han ido por ahí, es dantesca la situación del estadio. Y es un elefante blanco, ¿sí? Es el caso más concreto que tenemos de elefante blanco en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y después muchos estadios, por ejemplo, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, también no es un elefante blanco porque se utiliza, ¿no? Que se utilizará en la medida en que todavía las autoridades de la AFA interpreten que es un buen negocio hacer ahí las finales de la Copa Argentina o las finales de la Copa de Liga. Pero no sé qué puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Si cambia la sustentabilidad política que le dan las autoridades de la AFA a ese estadio, ¿no? Es un estadio enorme para una provincia que no es muy futbolera, que lo es ahora, más recientemente, y que está instalado en un lugar donde realmente las prioridades eran otras respecto a lo que implicaba construir un estadio de fútbol, ¿no? Para 40.000, 50.000 personas que tienen. Sí, sí, eso suele suceder, no sé, me parece que puede resultar interesante y en el contexto del Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, en el caso de Estados Unidos ya hay algunos estadios que ya están construidos, todos están construidos, se han reformado, ¿no? En general, cuando ya está el estadio, el impacto del elefante blanco es menor, ¿no? Pero sí, sí, Esteban. No, y con respecto a las reformas, el de Canadá me pareció que era brillante en el sentido de Sí, que es un estadio chico, lo reformaron para hacerlo que tenga capacidad hasta 40.000 personas, pero 40.000 personas en un estadio mundialista no existe, es muy poca gente. Pero lo sí, interesante de esto es que cuando termina el mundial lo vuelven a desarmar y queda en su estado original. Digamos que sí. bueno, ahí más o menos dentro de todo estuvieron muy conscientes con lo que hicieron. Y los canadienses suelen ser, es un país
donde suelen planificar las cosas, y no quiere decir que siempre les vaya bien y sea el ideal, ¿no? Pero cuando uno planifica estas cosas y tiene en cuenta eso, además de la importancia que tiene el fútbol en Canadá, que es menor respecto a otros países, ¿no? Que el fútbol americano, que lo juegan también, el hockey, ¿no? La cantidad de deportes que tienen prioridad frente al fútbol, ¿no? Y está muy bien. Y vieron que en Qatar, yo lo puse como ejemplo, un estadio que se desarmó, ¿se acuerdan? El de los containers, que se desarmó por completo. A los 2 días que terminó el Mundial ya estaban desarmando el estadio, porque está armado con containers, una estructura metálica, lo ponían containers, muy inteligente eso, ¿no? Porque saben que tampoco valía la pena hacer un estadio para 50.000 personas en un país donde el fútbol es de orden menor, y donde es muy difícil que se vuelva a generar otro evento deportivo de esa naturaleza, ¿no? Y con lo que ya tienen es suficiente. Lo puse como ejemplo también. Sí, lo de Canadá es muy interesante, sí, 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 sí. En el caso de este mundial, la posibilidad de elefantes blancos ya es menor por la infraestructura previa también, ¿no? En México también, ¿no? Lo que es el Estadio Azteca, el de Guadalajara, es un estadio de primera línea, ¿no? Este, pero bueno, las implicancias que tiene desde el punto de vista de la economía urbana son notables, ¿no? Notables. Los Juegos Olímpicos sucedió otro tanto. En Brasil tuvo toda una movida cuando fueron los Juegos Olímpicos, de muchos reclamos de la sociedad, en lo que implicaba desde el punto de vista de la construcción, infraestructura y transporte, y lo que dejaba luego eso desde el punto de vista de los recursos y del impacto económico, ¿no? Uno cree que, bueno, vienen los turistas, pero vieron que yo lo digo en el artículo también, hay desplazamiento de turistas, hay mucha gente que va, pero hay otros que no quieren ir en esa época del año porque están todos los turistas ocupando el espacio público. Está bien, es pintoresco, simpático, pero al turista habitual eso le puede generar un rechazo también, ¿no? Y puede ser un rechazo que incluso sea permanente, permanente, ¿no? A veces se pierde fidelización de los turistas justamente por este tipo de eventos, porque afectan la identidad propia de la ciudad y la calidad del espacio público muchas veces, ¿no? Si no se tienen los resguardos necesarios. Bueno, me alegro que te haya gustado, Esteban. Espero que este, agregamos un elemento más para las charlas pre y post partido de fútbol, ¿no? En el Mundial. Tal cual, tal cual. Profe, yo te quiero hacer una última Sí. consulta y no te molesto más. No, no, Eh, Florencia Bruschini creo que te envió un borrador sí, para ver si antes de la entrega final, si más o menos las correcciones que le pudimos hacer con respecto a lo que nos faltaban, más o menos estábamos encaminados. perfecto, sí, Eh, lo vi, queríamos, queríamos saber cuándo podíamos acceder a la devolución como para ya cerrar y mandar el trabajo final y olvidarnos aunque sea de una cosa. perfecto. Mira, es lo que le decía hoy al comienzo. Además de las consignas comentadas, el video que voy a grabar a continuación sobre las consignas del segundo examen, así ya les queda, además del examen, los comentarios grabados, la explicación correspondiente. Además voy a grabar uno también hoy, quizás un poquito más tarde, a última hora del día hoy, sobre los últimos entregables que recibí de todos los equipos que me han enviado esta semana. Está el de ustedes ahí, el que me envió Florencia, y les va a quedar grabado eso, ¿eh? En el video, para facilitarles, si no quieren ver todo el video de todos los comentarios, no va a ser muy largo, pero digo, les voy a dejar, va a haber, si ustedes van corriendo ahí el video, van a ver que le voy a poner una portada, ¿no? Pues, equipo 1, equipo 4, 5, lo que sea, y el comentario, ¿no? Para que lo identifiquen rápidamente. Así que ahí sí, hoy a la tarde o a la noche, último no lo tienen seguro. ¿Mm? Perfecto, bueno. Bueno, gracias, profe. Por mi parte, nada más, ¿eh? Gracias, Bueno, muy amable. muy bien, cerramos la grabación y entonces nos despedimos oficialmente hasta la próxima. Chau.